Hola amigos de Contexto, aquí una vez más Julio Ortega Tous y yo con ustedes, y como les prometimos vamos a tocar desde varios puntos de vista esta cuestión que nos interesa tanto a la nación dominicana, a cada uno de ustedes, a nosotros, sobre mejora administrativa o reforma fiscal. ¿Qué pasará en el país en cuanto a que podamos enfrentar pues lo que son los gastos y la deuda, tal como ha dicho el FMI, que estuvo en su visita reciente al país, pues ha recomendado unos puntos que estamos discutiendo con especialistas en la materia y veremos cuál es la opinión, en este caso, de Pavel Isa, experto también en la materia, sobre qué debemos hacer, mejora administrativa, reforma fiscal, pacto fiscal, cómo debe de tratarse lo que sería una reforma estructural para que realmente no se sigan haciendo parchos fiscales que sirven pues muy transitoriamente en un periodo de tiempo muy breve. Bueno, se ha hablado también de que tenemos que terminar lo que es el pacto eléctrico, que ahí pues recuperaríamos unos 20.000 millones, Julio, que se tienen que desembolsar cada año para pues bachear todo lo que es este pacto eléctrico, que no solamente es subsidio, sino también todas las pérdidas que se dan en las redes. Vamos a ver cuál es la visión de Pavel. Julio, en este caso seguiremos invitando a otros economistas para darles a ustedes una visión lo más cerca a qué se debe de hacer en este caso. Sí, la idea es poder presentar a la teleaudiencia las distintas opciones que plantean actores sociales, académicos, instituciones. En la primera ocasión tuvimos aquí al representante del CRES, el señor Miguel Collado Di Franco. En la segunda ocasión tuvimos a Eduardo Tejera, que es un economista miembro de un partido de la oposición, del PRM. En esta ocasión tenemos a un académico hacedor de políticas y de propuestas que ha trabajado mucho con organismos no gubernamentales, con las Naciones Unidas. Se trata del amigo Pavel Isa Contreras, con quien vamos a conversar sobre un tema central. Es decir, ¿es posible enfrentar los retos de la fiscalidad dominicana, de la baja presión fiscal, solo con mejora administrativa, o se requiere una reforma fiscal? Buenos días, muchas gracias por tenerme en el programa. Yo pienso que la primera pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es el Estado que queremos? Y eso significa qué tipo de servicios queremos que el Estado preste. ¿Cuál debe ser la cobertura en educación que es deseable? La calidad, qué rol debe tener en la salud, qué rol debe tener en la protección del medio ambiente, la seguridad pública, ¿no? La justicia. Pensiones, en fin. Decir qué Estado queremos, y eso es el reflejo en el fondo, tendría que ser el reflejo de un pacto social de alguna forma, ¿no? Entonces, a partir de ahí tú dices, bueno, ese es el Estado que queremos, ese es el tipo de servicios sociales que queremos, y por lo tanto necesitamos, y esto nos cuesta tanto. Y luego que usted diga, el Estado que queremos nos cuesta tanto, entonces tenemos que, ¿cómo lo vamos a financiar? Sí. Y cómo lo vamos a hacer de manera sostenible, ¿no? Entonces yo pienso que es importante tener esa reflexión en cuenta. Cuando uno lo piensa así, uno lo que concluye es que el esfuerzo fiscal que hay que hacer es enorme. Es decir, tendría que llevar el gasto probablemente a cerca de un 20% del Producto Interno Bruto. ¿O más? Vamos a irnos por lo bajo, digamos que 20, eso significa de hecho, que la Estrategia Nacional de Desarrollo habla de un 25% del PIB. Ya, a largo plazo, y eso probablemente deberíamos de caminar gradualmente en esa dirección. Eso significa entonces que el esfuerzo por elevar las recaudaciones tendría que ser de ese orden, una cantidad de dinero que no pudiera ser levantada prontamente, sino en un proceso relativamente gradual. De 5 o 10 años. Quizás más. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo. Muchas veces dicen, bueno, ¿y por qué el Estado no puede recaudar esa cantidad de dinero? Aún habiendo, digamos, la
la propuesta o la idea, el objetivo en la Estrategia Nacional de Desarrollo, más allá de la coyuntura de por qué no se negocia el pacto fiscal, por qué le costaría en cualquier circunstancia a una economía como la dominicana alcanzar esa meta, porque esta es una economía pobre. Porque aquí hay demasiada gente pobre. Y cuando la gente es pobre, cuando la mitad de la población trabaja en condiciones de precariedad, cuando digo pobre, significa que trabaja en la informalidad. Si más de la mitad de la población trabaja en condiciones de informalidad, eso no significa que toda esa población es pobre. Claro. Hay una parte que trabaja en la informalidad y que no es pobre y que es clase media. Pero el grueso de la población que trabaja en la informalidad es pobre. Y eso significa que trabaja en la precariedad y con un bajo nivel de productividad y genera muy bajos ingresos como para formar parte del universo de contribuyentes. Por lo tanto, tenemos esa restricción que no puede ser superada en lo inmediato, sino que precisamente el fisco y otros elementos tienen que contribuir para que todo ese universo de gente que está en la pobreza, en la precariedad, que le es muy difícil incorporarse a ese universo de contribuyentes, lo vaya haciendo gradualmente. Ahora, hay otros elementos que contribuyen a que eso sea así. Uno de ellos ya se ha sido discutido, el tema de las exenciones. No, primero, no hay una única causa. Hay diferentes causas. Una de ellas, como he dicho, las exenciones. Hay que revisar las exenciones. Ahora, esas exenciones, que al revisarlas pudieran generarnos más ingresos, debo decir... Los 250.000 millones estimados este año. Es que ahí voy. Bueno, vamos a dividirlo en dos. Lo que es las exenciones del ITEVIS y lo que es las exenciones para... Sí, que es la mitad. Y lo que es las exenciones para que benefician sectores productivos. Por ejemplo, en el caso del ITEVIS, ¿tú estarías de acuerdo? Yo creo que es ineludible. Yo no quisiera... Pero yo creo que es ineludible. Que hay que ampliar la base. Ampliar la base. O sea, que se graben los productos de la canasta básica. No, ahí voy. Y que se grabe educación, que se grabe salud. Ahí voy. Yo creo que hay que ampliar la base, pero hay que proteger la canasta básica, una canasta que es fácilmente identificable. Bueno, no tenemos una encuesta reciente de consumo de la canasta básica. La que tenemos es la de la encuesta de ingresos y gastos del 2006-2007. Pero se supone que hay 10 años después hay una nueva ahora. Bueno, con esa se puede identificar cuáles son los productos alimenticios que más frecuentemente se consumen en el país de una familia típica, que es la que sirve de alguna manera para hacer el índice de precio al consumidor en su componente de alimento. Entonces yo creo que se puede identificar ahí claramente cuáles son esos alimentos y esos alimentos los mantiene y no solo podrían incluir algunos otros bienes básicos que no son alimentos pero con cuidado, porque ahora mismo hay de todo, hasta el jabón más sofisticado, digamos, no está exento de ITEVIS, porque es jabón. Entonces, entonces hay que identificar una lista bastante clara de bienes que no deben pagar ITEVIS. Ojalá todo pagara ITEVIS. Ojalá todos tuviéramos la capacidad. Sí, pero es muy delicado. Pero es muy delicado, efectivamente, y hay que proteger a esa población. Hay una salida o una propuesta que particularmente me parece viable de estudiarla para aplicarla en la República Dominicana, que se hace en muchos países, inclusive dentro de América Latina, que es lo que el ITEVIS, conocido mundialmente como IVA, diferenciado. También. Es decir, tú no tienes por qué poner una tasa del 18% a una serie de bienes que son de importancia vital para la población, pero tú puedes poner un 5. Por ejemplo, yo creo que eso es lo que yo propondría. Es decir, 3 tasas de un 5, un 10 y un 15 o algo así. Lo que yo propondría es lo siguiente. Una canasta básica exenta. Exacto. El resto de los bienes alimenticios que pague un 4%, un 5%. Exacto. Los bienes alimenticios que ahora tasa ínfima le llaman. Una tasa reducida. En Europa hay 3 tasas, por ejemplo. En muchos países europeos tienen 3 tasas. Reducida y la general. De hecho, hay unos países que le llaman la súper reducida o la muy reducida. Sí, también. Entonces, yo diría, uno puede pensar en un esquema para discutir, ¿no? La protegida que no paga. Una canasta de otros alimentos que pague 4%, 5%. Otros alimentos que antes pagan 18, alimentos que paguen 10. Exacto. Y se cobra, el resto de las cosas se cobra ITEVIS. Ahí hay un elemento, efectivamente. Educación, salud, obviamente no puedes grabar con educación, a educación y salud. Bueno,
Depende de la privada. Yo no tocaría ningún. Lo que pasa es que si tú no tienes, lo que pasa es que tú no tienes la robustez, una robusta oferta pública. Claro, ¿cómo vas a grabar? Tú vas a grabar la privada y no sale. Pero eventualmente, ojalá también pudiera pagar. Muy eventualmente. Pero cuando ofrezcamos una educación pública de calidad. Cuando tú tienes tarifas que pagan 10 y 12 mil dólares al año. Bueno, pero entonces vamos a pagar a las que son 12 mil dólares al año y a las que son 5 mil dólares no a todas. Por eso, hay que grabarla con una tasa baja. Yo pues también estoy muy en desacuerdo. Por ejemplo, en el caso, bueno, eso es un debate, una discusión bastante que creo que se puede educación dar. Privada, no educación privada. Puede ser gratis. Claro, sí, pero ¿cuál es la oferta pública? Claro, la oferta pública está en 80%. En un rango. Sí, pero es mala todavía. Ojalá que dentro de 5 años sea excelente. Ahora, yo no creo que la privada sea buena. Pero bien, en un rango de mercado tú vas a tener entonces un trasvase de educación privada hacia educación pública, en la medida en que tú mejoras. Eso es lo que se busca. Y esto va a implicar un aumento de la presupuestación. Sí, eso es lo que debe ser. Pública. Eso es lo que debe ser. La otra posibilidad también es considerar el tema de la electricidad. Sí. Pero con el subsidio eléctrico presente, o sea, tú tienes que optar, o grabas, o quitas el subsidio, o cómo vas a hacer, ¿no? Entonces yo creo que podría ser contraproducente en este momento. Que usa bueno, el combustible pudiera cambiarse, el selectivo por un IVA, el ITEVIS. De tal manera que los sectores productivos no carguen con el IVA y quien carguen con el IVA, con ese impuesto sean los consumidores finales. Pero hay un reto administrativo importante. Hay un reto la factura eléctrica. Bueno, entonces yo creo que ahí está planteado el debate, pero yo no creo que sea evitable, desafortunadamente, aumentar la base imponible del IVA el ITEVIS, porque eso es una máquina de recaudación. Y tú necesitas el dinero. Ahora, lo que pasa es que tú no puedes decirle sí al Estado Dominicano, dale para allá, vamos a ampliar la base del ITEVIS y punto. No, eso tiene que ser contra gasto, contra compromiso y además contra compromiso verificable de enfrentar la corrupción, el clientelismo, la impunidad. Y por ejemplo, ahorita hablábamos de la discusión, de hecho, la discusión tendría que empezar por ahí. Claro. Por el tema del gasto, para irnos después. Por eso dije yo, ¿qué Estado quieres? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cómo quieres que gaste? ¿Cómo vas a enfrentar el clientelismo y la corrupción? Y a partir de ahí tú dices, ok, entonces vamos a financiarlo de esta manera. El Estado necesita una legitimidad. La administración pública necesita ser creíble antes de abordar ese tema. No tenemos que ir a la pausa, pero quiero agregar algo. Por ejemplo, Julio habló ahorita de que lo que aspiramos es que todos podamos ir, nuestros hijos puedan ir a escuelas públicas. Claro, eso es parte de cómo se nos devuelve lo que nosotros pagamos en impuestos, pero grabar la educación privada, cuando eso debería de ser una opción de que podamos tener nuestros hijos en colegios públicos. Ok, pero un servicio, mientras tanto... Es como decir, grabar el ahorro. Eso no es grabar el ahorro, es la renta del ahorro, lo que se grabaría. Sí, pero también estás estimulando el ahorro. O sea es todo muy complicado. Entonces tú prefieres que haya personas que tengan una renta financiera en vez de una renta productiva. Sí, claro, porque tú lo estás entonces desgrabando. En ese caso, en el caso del impuesto sobre la renta sobre la ganancia financiera, lo que está poniendo es a los perciben ingresos financieros en el mismo nivel que lo que perciben, lo que tienen renta desde el sector productivo. Digamos, eso contribuye, digamos, a la equidad. A la equidad. Todo el mundo paga. Que ir a la pausa, volvemos. Muy bien, seguimos conversando con Pavel, Mónica y yo sobre este tema de la reforma fiscal, la mejora administrativa, cuál reforma fiscal, cómo debe ser una tasa flat o plana, o debe haber progresividad. Tenemos un video muy interesante, cortito, sobre el tema de la progresividad y la ilusión fiscal, que creo que ilustra bastante el debate que estamos teniendo. Por favor. Llueven las demandas por una sociedad más justa. Pero para poder vivir en un país inclusivo que no discrimine por cuánto ganamos, es necesario comprometernos desde el Estado para poder atender las necesidades de todas y todos los ciudadanos. Esa responsabilidad recae en cada uno de nosotros a través del pago de nuestros impuestos. Otros países con una distribución similar del ingreso
combaten la desigualdad mediante un sistema de impuestos basado en la justicia tributaria. Es decir, el que más recibe, más contribuye a este pozo común. A esto llamamos un sistema progresivo. Nuestro sistema es injusto. El impuesto que pagan las empresas por sus utilidades se descuenta del que tendrá que pagar el empresario personalmente. Es decir, lo que han pagado las empresas es solo un adelanto de lo que les corresponde pagar a sus dueños. Por lo tanto, en Chile, las empresas no pagan impuestos. En los impuestos a las personas también hay problemas. Los que ganan más pueden contratar abogados para hacer una planificación tributaria agresiva, que es una manera elegante para definir los malabares legales y contables para no pagar y eludir. La integración de estos dos impuestos permite que los empresarios reduzcan de su impuesto personal lo pagado por la empresa. Con la propuesta enviada por el gobierno, la injusticia del sistema integrado seguirá existiendo, pero una reforma tributaria es necesaria. La presentada tiene cosas positivas. Hoy quienes se oponen a la reforma y a la fiscalización efectiva son los mismos que durante mucho tiempo se han aprovechado de este sistema. Por eso, para saber cómo funciona el sistema tributario y los injustos mecanismos de elusión, ingresa a www.elusiontributaria.cl. Infórmate, lee la letra chica y exijamos que haya justicia tributaria en nuestro país. Muy bien, ahí veíamos este video relacionado con la reforma que llevó a cabo la administración de la presidenta Bachelet hace 2 años, creo, en Chile, y que le permitió incrementar, creo que 2 o 3 puntos del PIB a la presión tributaria en Chile. En la República Dominicana tenemos una de las presiones tributarias más bajas de América Latina. Evidentemente, el factor de la pobreza, como tú indicabas, afecta, pero también el factor de la desigualdad en el pago de impuestos, porque hay muchos impuestos directos que son cobrados por igual. El impuesto a la gasolina, por ejemplo, se lo paga el que tiene un motorcito y el que tiene un carro gigante de 18 o 20 cilindros. Los impuestos selectivos directos también. Entonces, cuando una estructura de un Estado está tributaria, está diseñada de esa manera, la progresividad no se puede hacer. Entonces habría que rediseñar esa estructura y me temo yo que una tasa plana para todo el mundo igual, lo que decía Warren Buffett, es injusto que yo pague menos impuestos que mi secretaria, siendo uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. Que por cierto se opuso a la reforma de Trump. Claro. Muchos se opusieron. Entonces, ¿cuál sería, diríamos, la propuesta para la República Dominicana en este caso, para tener un sistema progresivo? Sí, yo creo que primero, hay 2 fuentes que hacen que el sistema tributario dominicano, o 2 fuentes importantes que hacen que el sistema tributario dominicano no sea suficientemente progresivo. Porque es progresivo, pero realmente la curva sube no muy rápidamente, porque los impuestos indirectos, que son los impuestos sobre el consumo, pesan mucho. Uno de ellos es claramente las exenciones. Las exenciones erosionan la base imponible y hacen que los ricos, los que ganan riqueza, estén exentos del pago de impuestos, o algunos sectores. Eso introduce no solo lo que llamamos inequidad vertical, es decir, que los ricos no paguen lo suficiente respecto a los pobres, sino también inequidad horizontal, es decir, que unos sectores estén exentos y otros sectores estén pagando, estando más o menos en la misma... Pero se supone que esto se hace para dinamizar algunos sectores de la economía. Sí. Entonces, a eso voy. La discusión, ahora, esa discusión de las exenciones que benefician a los sectores productivos no puede hacerse desde la tributación, sino que tiene que hacerse desde lo productivo. ¿Cuál es el tipo de exenciones y de estímulos fiscales que ciertos sectores productivos necesitan para ser impulsados? ¿Hasta dónde necesitan ser impulsados? ¿Por cuánto tiempo necesitan ser impulsados? ¿Y por cuánto tiempo hay que darle un impulso fuerte? ¿Y por cuánto tiempo podría pensarse en darle un impulso más débil? Hasta que
la actividad despegue y ya pueda formar parte, integrarse al universo de contribuyentes. Entonces, es por ahí que hay que empezar. No podemos empezar por la parte fiscal, porque si vamos por la parte fiscal es a recortar que vamos. Y realmente el estímulo fiscal es una herramienta válida para estimular a los sectores productivos. Entonces, yo pensaría que hay que empezar a discutir, bueno, en el caso, por ejemplo, de zona franca, ¿qué tipo de estímulo tú necesitas para atraer el tipo de inversión que tú quieres traer? Porque no es un cheque en blanco, no es, si te instalan en zona franca, ya, punto. No, yo quiero atraer el tipo de inversión que me genere, por ejemplo, acá una empresa solicita entrar a la zona franca y la impresión que uno tiene, yo no he estado en las discusiones del Consejo Nacional de Zona Franca, pero la impresión que uno tiene es que las probabilidades de que tú entres a que te aprueben son altísimas. Son todas. Entonces tú dices, bueno, no, pero espérate, yo quiero que una empresa, o sea, yo le voy a dar permiso para que se instale en zona franca solamente a las empresas que me generan 200 empleos o más. ¿Ya? O a las empresas que, aún generándome menos de 200 empleos, la mitad de esos empleos sean de alta calificación. Y de alta retribución. Y por lo tanto de alto salario. Se dice que han mejorado mucho, es cierto que han mejorado mucho la calidad del empleo en las zonas francas porque se han afinado y ya son pues, más altos y demás. Yo diría que en lo fundamental, yo creo que en lo fundamental no. Sigue siendo ensamblaje. Antes era abrumadoramente textil, ahora es un poco más digamos, hay otros productos, pero siguen siendo operaciones manuales fundamentales básicas. Hay otras que tienen maquinaria más sofisticada, pero que no implican una particular sofisticación de la fuerza de trabajo. Entonces, pero claro, cuando tú comparas los salarios de zona franca o los salarios de la industria nacional respecto al salario medio de ese mismo tipo de trabajador, claramente son mayores porque la mayoría de ese tipo de trabajo está en la informalidad, de ese tipo de trabajadores, de ese tipo de habilidad. ¿No? Entonces hay que empezar la discusión desde lo productivo. Y luego tú dices, bueno, si yo necesito este tipo de estímulo fiscal, ¿cuánto eso me puede costar? ¿Ya? Entonces eso es relevante. Y yo pienso que no podemos pensar que las exenciones van a ser lo que no va a resolver el tema. El régimen de zona franca, las exenciones a los sectores productivos. Y en el caso de zona franca, este sector sobreviviría si le quitamos estas exenciones. Yo creo que yo estaría de acuerdo con que habría mucha volatilidad, o sea, podría haber salida de empresas. A veces ellos le exageran, ellos dicen desaparece el sector, probablemente no desaparezca, pero para empezar, tú no puedes quitarle lo que ya le diste hasta que no se agoten. Claro. ¿No? Lo importante es que discutir hacia adelante. dónde movernos. Cómo lograr que esas zonas francas se muevan en la dirección que uno quiere. Sí. Y la que uno quiere es que primero te generen más empleo de lo que están generando. Cuando tú ves la cifra, está estancado, no en términos absolutos va subiendo, pero no va subiendo más rápidamente que lo que crece la fuerza de trabajo del país. No. Entonces, cuando tú ves la participación del empleo de zona franca en el empleo total, está por debajo del 4% y ha estado así por mucho tiempo. Entonces yo lo que quiero es que, digamos, eleve, el ritmo de creación de empleo se eleve. Pero además yo quiero que el ritmo de creación de empleos de más calidad también se eleve. Lo mismo puedo pensar para la industria manufacturera nacional. ¿No? O sea, claro, no. hay que y luego el tema de aprendizaje tecnológico. La idea de la zona franca es atraer, en particular, especialmente, inversión extranjera directa. Pero ¿y cuál es el objetivo de la inversión extranjera de inversión extranjera, además de traer dinero y crear empleo? Es que las empresas nacionales aprendan de las mejores prácticas de estas empresas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos puestos en marcha para poder capturar ese conocimiento tecnológico, ese conocimiento de la gestión? Lo único que fundamentalmente recibimos de estas empresas es que cuando estos empleados salen de esas empresas, porque hay movilidad, le ofrecen, entonces van con ciertas capacidades, pero yo quiero ir mucho más allá que eso. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que yo le pongo para decir, mira, te voy a dar la exención, ya quizás no por 15 años, pero te la voy a dar por 8 años, pero yo quiero que tú me participes en este y en este programa para yo también aprender? Y además, cuando tú tienes un Estado que tiene esa visión, esa claridad, probablemente las inversiones que recibas van a ser mejores inversiones que las que estás recibiendo, porque son inversiones más comprometidas a largo plazo. Eso en tema de las exenciones el impuesto sobre la renta para las actividades productivas. Pero hay otro tema, y es que cuando tú calculas, más allá de las exenciones productivas, cuando tú calculas lo que están pagando las empresas por impuestos sobre la renta, la DGI publica la cifra. ¿Tú sabes cuánto las empresas declaran como base imponible para gravar el impuesto sobre la renta? El equivalente al 5, 4, 6% del total de sus ventas. Algo que sencillamente no es creíble.
No es verdad que las empresas generan ganancias por apenas el equivalente al 5% de sus ventas. Y eso es lo que declaran como renta imponible. Entonces, hay un montón de deducciones. ¿Y eso no lo puede revisar la DGI? Yo no sé si lo puede hacer, probablemente hay una parte que lo puede hacer de manera administrativa y hay otra parte que probablemente tenga que hacerlo de manera legal. Pero al mismo tiempo, si lo hace de manera administrativa, tiene que fortalecer sus capacidades de auditoría, de revisión. O sea, hay que invertir en la dirección. Hay que reinvertir en la dirección de impuestos. Claro, para que tenga la capacidad de caerle atrás a las empresas de más alto riesgo que están abusando de la letra chiquita, como decía el video, para meter un montón de deducciones y zafarse del impuesto sobre la renta. Tú sabes lo que, cuando tú consideras el 10% de los dividendos, en la reforma de 2012, a finales del 2012, la que jamaqueó al gobierno y al PRED en ese momento, aunque fue un jamaqueón de corto plazo, introdujeron el 10% sobre los dividendos como impuesto sobre la renta. ¿Y por qué era? Por eso, la respuesta que le dieron a la elusión que hacen las empresas a través de las deducciones para erosionar la base imponible fue introducir una sobretasa del 10% sobre los dividendos. Digamos que eso fue una salida de baño, rapidita, pero es otro parche más. Pero lo que tú tienes que hacer en el fondo es atacar la fuente donde está el problema, que es en el conjunto de deducciones que hacen. Luego está el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La República Dominicana recauda aproximadamente 0.9 o 1% del PIB sobre el impuesto sobre la renta sobre las personas físicas. Es decir, personas, cuando digo personas físicas, distintas de los asalariados. Sí. Ah, ok. Casi todo es asalariado. Entonces, en América Latina se recauda del 1.5. O sea, hay un potencial de aumentar la recaudación y tiene que ver con la capacidad que tiene la Dirección de Impuestos de fiscalizar, en particular a los profesionales independientes. Sí, lo que pasa es que hay mucha informalidad. También, claramente. Sí, pero mucha evasión también. Y también, es las dos cosas. Evasión, es las dos cosas. Entonces tú tienes que buscar. Yo sé de muchos lugares donde tú vas a pagar, claro, y tú vas a sacar una tarjeta de crédito y dices, no, en efectivo. Sí, claro. Sí, es verdad. Muchos servicios personales de ese tipo. Entonces ahí hay que atacar. Y eso se hace también gradualmente. Tampoco tú vas Yo a creo lograr... que no se crean. Ahora, se pueden introducir impuestos mínimos, lo que dice el Banco Mundial. Y se ha adelantado mucho en bueno, cuestión del fisco en nuestro país. Señores, antes aquí no se pagaban impuestos. La dirección de impuestos es probablemente la dirección del Estado más sofisticada. Claro. Hay una idea. Y sin embargo es absolutamente insuficiente porque la sofisticación de la evasión y la elusión va mucho más rápido. Pero era como decía el video, los que pueden pagar esa evasión. A ver, hay una idea. Que son los grandes. Que son los grandes que articulan mecanismos muy sofisticados para zafarse. Porque el pequeñito no puede ni siquiera pagar el contable. Entonces, ese es otro elemento. Dice, pero ven acá, nos están cayendo a las empresas todo el tiempo encima. Claro, no. Y nosotros los pequeños que estamos ahogados, hay que crear un régimen especial para los pequeños negocios. Debería, porque muy particular. Hay una estamos propuesta totalmente ahogados. Que en América Latina, en muchos países se implementó y dio muy buenos resultados, que fue, y que aquí todavía hay espacio para hacerlo, que no haya los intersticios que hay entre una dirección de aduana y una dirección de impuesto externo y crear una sola administración tributaria. En Colombia, que es el caso que yo conocí más directo, desde el 2007 que yo estuve allá, es una administración tributaria única sí, que incluye aduanas e incluye los impuestos internos propios. Eso sería algo que yo me recuerdo que en una ocasión organismos internacionales han recomendado y que podría quizás considerarse en el caso de la República. Eso reduce... Eso es algo... ha habido casos de evasión enormes sobre la base de declarar una cosa en aduana y declarar otra cosa en la DGI. Vamos a la pausa, señores. Volvemos. La Razón de Bolivia, en su versión web, informa: CEPAL pide acabar con la evasión fiscal. Y es que la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcenas, dijo en reciente entrevista que la clave para afrontar sin grandes costos la crisis económica en la región es luchar contra la evasión y elusión fiscal, que, oigan ustedes bien, anualmente le cuesta a estos países del hemisferio 320.000 millones de dólares y equivale a su vez al 6,7% del Producto Interno Bruto total. La sociedad se está tomando este problema muy en serio. Hoy en día en todos los países se habla de corrupción e impunidad,
y lo que está detrás son los privilegios fiscales, sostuvo. La clave es pasar de una cultura del privilegio a otra de mayor igualdad. Las reformas tienen que ser más profundas, sentenció la responsable de esta Comisión de Naciones Unidas desde hace 8 años. Ahí escuchábamos una cifra realmente espeluznante de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, de que la evasión fiscal en América Latina es el 6,7% del PIB regional, equivalente a 320 mil millones de dólares. ¿Cuánto se estima que es aquí en la República Dominicana? No hay una estimación global, lo que hay es una estimación de las dos figuras impositivas más importantes, que son el ITEVIS y el impuesto sobre la renta. Entre esas dos, estamos hablando de que recauda probablemente el 50% de todos los ingresos tributarios. Y en el caso del ITEVIS, la estimación es que cuando se incluye lo que llaman el ITEVIS interno y externo, hay dos ITEVIS, uno que se cobra en aduanas y otro que se cobra, digamos, internamente. Entre esos dos, la evasión es del 42%. Muy alto. Sí, considerando las exenciones, ya descontando las ¿Y la exenciones. media en todo. Latinoamérica? No estoy seguro, pero estamos por encima, bastante por encima de la media. Ya. Sí. No recuerdo cuál es la media, pero estamos Pero es bastante mucho, por encima. 42%. Sí. Y en el caso del impuesto sobre la renta es escandaloso. Del impuesto sobre la renta de personas físicas y personas jurídicas. Estamos hablando del 63%. ¿Será por la informalidad entonces? Porque hay muchas personas bueno, que no están ahí sí se inscritas. incluye la renta que podría estar generando pequeñas empresas. Pero también... Pero la mayor renta debe ser de las grandes probablemente empresas. porque si la riqueza se concentra, o sea, Claro, obviamente, claro. si el ingreso es concentrado es porque la producción de riqueza es concentrada. 63% de Es evasión. muchísimo. Sí, es correcto. Pero entonces Sí, se es muy resolvería el problema fiscal si Bueno, todo- entonces Lo que la pasa es que la tesis de la mejor administrativa tiene esta sí base. es muy No, claro cierta, que tiene fundamento. es muy cierta. Solo que te va a tomar 50 años. Estoy exagerando, pero te va a Exacto. tomar un periodo de tiempo tan largo para tú hacer, primero, para llevar, 15 años. para llevar lo factual al nivel de a un nivel razonablemente cercano a lo normativo. Bueno, Te pero si tomaría no se van a seguir muchísimo haciendo tiempo. parchos. Claro. No, pero lo que pasa es que ese esfuerzo tiene que hacerse de una u otra manera. O sea, hay que avanzar en el cumplimiento de la norma siempre. Ya, el punto es si eso es suficiente. Y la impresión que yo tengo es que la situación fiscal que tenemos ahora no puede esperar porque la reforma administrativa camine adecuadamente. Habrá que hacer siempre- también una reforma fiscal. Hay que hacer una reforma fiscal. Entre ellas, debo decir, una parte importante, además del tema de gasto, el tema de saneamiento de la administración pública, además de eso, también hay que decir que la reforma en el lado tributario tiene que contar con un fortalecimiento de la capacidad de administración de la tributación. Es decir, el título 1 del Código Tributario, que es el que le da los dientes a la Dirección de Impuestos, tiene que ser reforzado. Porque muchos de los casos en que la Dirección de Impuestos está involucrada, empujando para que se cumpla con la normativa, se pierden en los tribunales, porque no tiene la fuerza suficiente. Es verdad que muchas veces la Dirección de Impuestos, se quejan algunas empresas, abusan. Eso Abusan es cierto. a veces. Pero al mismo tiempo, también las empresas abusan Bueno, del sistema legal. cuando hay un nivel de evasión que es del 63% del impuesto sobre la renta y del 42% del ITEVIS o IVA, evidentemente que la persecución, si fuera yo el que estuviera a cargo de eso, fuera tan brutal que hubiera muchos abusos. Sí, sí. Porque tú tienes que ir a mansalva prácticamente a Hay luchar un- contra hay- eso. hay un riesgo De hecho, alto, el sí. año pasado hubo una mejoría casi que se llegó al 15% Sí, de sí. presión de fiscal, ¿no? Sí. Ya, hubo Una gran mejoría. un salto, pero el punto es que cómo tú la sostienes en el tiempo, esa mejora. Y ahí es que está el tema. Bueno, pero una vez se alcanza no vamos a ir para atrás. Tú dices el no, avance. No, el avance. sí puedes retroceder. O sea, porque, repito, la creatividad, La sofisticación. la sofisticación no da tregua. No, a nivel global, no en la República Dominicana, a nivel global incluso se han llegado a acuñar términos como el ingreso oceánico. ¿Ustedes oían hablar del ingreso oceánico? No. El ingreso que no es posible imputarlo a ningún país en particular, ninguna circunscripción. Que es un está en el océano. océano. Sí. Y esos son de las grandes corporaciones que buscan formas muy novedosas y sofisticadas de hacer que esa renta no le caiga Además a de los ningún paraísos país. fiscales. Además Eso de los te iba a paraísos decir, fiscales. que esos fueron Ok. creados en países Claro, fiscales. claro. Entonces el esfuerzo tiene que ser
sostenido Pero y con la permanente. nueva ley de lavado, yo creo que se va a reducir mucho la evasión. Bueno, a largo plazo debe, la ley de lavado a largo plazo debe tener un Porque impacto es que casi positivo. va a ser, el que quiera hacerlo, le va a ser casi imposible. Bueno, debería de tener ese efecto. Hay que ver cuán riguroso es el cumplimiento. Yo creo que ¿Cuál es el la ley órgano de de lavado. aplicación? Bueno, hay un o comité, todos. ¿no? No, Un comité. primero hay un comité y obviamente todas las instancias están Exacto. obligadas Todos. al Tiene cumplimiento. que haber un coordinador. Hay yo no me acuerdo cómo se llama, pero hay un comité oficial que Sí, trabaja sí, de sí, forma sí, sí, permanente. hay un comité. Pero Pero sobre además eso. se permea por todas las organizaciones. Además, tenemos una presión internacional muy fuerte Claro. en ese sentido. O Yo sea, creo que la ley de lavado va a hacer que todas estas pérdidas. Que se de- sofistique el lavado. No, También- yo no creo, también yo no puede creo, ser. señores. Es que es internacionalmente. Lo que pasa es que antes, al haber tantos paraísos fiscales, era muy fácil para el que Pero tenía siguen muchísimas habiendo. ganas, pero cada vez mucho menos. Ah. Dentro de la Unión Europea, Luxemburgo es el paraíso fiscal más grande y ahí sigue y no lo bueno, clasifica. pero yo creo que a largo plazo tiene que ser positivo, porque además te contribuye a sanear y a mostrar te está mandando la señal de que la economía es una economía que tiene ciertos parámetros regulatorios sobre los cuales de los cuales se está moviendo y debe recibir inversiones más sanas, más confiables. Pero acordémonos, señores. Pero a corto plazo puede tener un efecto negativo. Mucha gente está hablando de eso, de que un Sí, montón sí, de operaciones sí, que antes sí. se hacían Sí. legítimas, Sí. que se hacían mucho con Claro, efectivo claro. y demás, y otras que no eran legítimas, pero que en el fondo terminan activando la economía en el corto plazo, van a verse afectadas. Vamos a la pausa. Volvemos. Muy bien, amigos. Continuamos con Pavel Isa Contreras conversando sobre el tema de reforma fiscal o mejora administrativa y las diferentes alternativas. Pavel, hay un aspecto que aquí se ha puesto de relieve, o se pone menos de relieve, dependiendo de quién lo analice. Y es, en el año 1992, con el Código Tributario que se aprobó, se eliminaron casi todas las exenciones fiscales, con excepción de la ley de zona franca, que se hizo una ley especial. Por hoy en día tenemos de nuevo, por ejemplo, exenciones en sectores muy maduros como el turismo. ¿Eso por qué? Capacidad de negociación de los sectores. Al final, poder. Capacidad de negociación. capacidad de negociación. Claro. Para no pagar impuestos. Para no pagar impuestos, pero también un poco de sensibilidad por el lado oficial, en el sentido de buscar que vengan nuevas inversiones, Claro, aumente sí. la capacidad de alojamiento Que de hecho ha aumentado turístico, bastante. claro. Y Pero la idea que se hizo durante el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía, cuando se aprobó la nueva ley de incentivo turístico, era que las zonas no desarrolladas, como el sur, como la zona de Montecristi, en aquel momento Samaná, fuera donde se recibieran esas inversiones, esas extensiones. Pero, por ejemplo, ¿por qué en la capital o en el este, para yo no decir ningún sitio en particular, tienen que haber exenciones fiscales a hoteles? Bueno, tú pudieras pensar en una exención fiscal por hotel de una sola vez. Construyes, levantas la infraestructura, generas una oferta habitacional y una oferta de servicios, Y se te acabó. doy una exención de por impuestos sobre la renta por indefinido. 5 o 8 años, Claro. y ahí te Sí, paras. sí. Pero no cualquier otra Reenganchar. inversión, exactamente, y además lo que pasa es que entonces le da también la exención para cuando renueva la planta. Entonces, sobre esa base se mantiene la actividad permanentemente exenta, o sea, o el riesgo Es de una, que se... Ya, entonces, todo debe tener un comienzo y un final, Es correcto. que es lo que a veces no se hace. correcto. Hasta la entonces- vida lo tiene. Exacto, hasta la vida. Entonces se termina. sí. Entonces, pero al final sí tiene que ver con... También el Estado ve que esas inversiones también te generan un flujo de divisa. Y recuerden que el tema de divisa es políticamente muy Claro, sensible. Tú muy necesitas la sensible. oferta de divisa Claro. para mantener el Y tipo eso de cambio influye estable mucho en para lo del tú sacar el turismo. pechito y Claro. decir que tú mantuviste la tasa de cambio Claro. estable, independientemente de si eso es lo más razonable o no. Entonces hay un incentivo político en el caso del turismo a mantener el flujo Y de en divisa. pero en cuanto a Pero la además, tasa perdón, de pero cambio... no te mueves hacia... ¿Por qué no piensas en incentivos selectivos, no generales, sino selectivos, a un tipo de actividad turística que tú quieras desarrollar? Es lo No que a digo. cualquiera. O a regiones. No a un hotel. O Regiones muy deprimidas. o a regiones y No, pero, las otras no. ¿Cómo se llama?
Punta Águila, ¿cómo se llama? Punta Bahía de las Bahía Águilas. de las Águilas. Por Bahía de ejemplo, las sí, Águilas. o en los alrededores, digamos, de Bahía de las Águilas, no en el mismo, No, no en la no, misma en los zona, en los alrededores, alrededores, la zona. correcto, sí. Por ejemplo, tú puedes pensar, Barahona. el sector turismo no tiene exención que no sea, digamos, de este y de este y de este y de este tipo, porque tú estás utilizando la política pública para generar el tipo de actividad y que para tú quieres. dirigir. Claro, para desarrollo. Para dirigir la Porque inversión. no nos olvidemos que se supone que los impuestos se los pagamos al gobierno porque es nuestro socio, porque nos da algo a cambio. Claro, si no, no tú fuese... también puedes No, pensar no en es por sociedad que tú lo pagues. Bueno, por Se llama solidaridad. impuesto porque es por obligatorio. solidaridad. Porque tiene una serie Bueno. de funciones que nadie más la puede asumir. Sí, pero como es tiene la defensa, como es la claro, justicia, pero tiene que, como es la tiene que policía. ofrecérnoslo. Aunque lo haga mal. Aunque Tiene lo haga que mal. ofrecerlo. Pero Tiene que- es pero tiene que monopolio. El ofrecerlo. monopolio Sí, sí. de la fuerza es del Tú puedes, Estado. pensar, tú puedes pensar en dos tramos, un incentivo básico y un incentivo especializado. O sea, un incentivo básico limitado y un incentivo especializado para aquellas actividades hoteleras o industriales que tú quieres o cualquier actividad que genere empleo en zonas muy deprimidas. Esa O fue sea, hay otra, diferentes esa fue tipos de otra. Se criterios. derogó la 299, pero ahora tenemos Proindustria. Pero Proindustria la han aguado. Ya Proindustria casi no funciona. Porque uno de los... No dan los incentivos. Ya no están dando los incentivos porque a ver, era sobre el argumento uno de los incentivos era el diferimiento del pago de ITEVIS en aduanas. Es decir, cuando tú importas insumos, tú pagas el ITEVIS en aduanas. Sí. Pero en lo que tú proceses ese insumo y lo vendes y lo colocas en el mercado, digamos, tú estás cargando con el costo fiscal, financiero de ese ITEVIS. Lo que dijeron, bueno, te lo voy a diferir para cuando tú coloques la mercancía en el mercado. Ese fue el argumento. Había, digamos, un alivio en ese sentido. Pero ¿qué pasaba? Que la administración tributaria sentía que por ahí se estaban colando recaudaciones, es decir, se importaban y se importaban, se dejaban, o sea, había algún tipo de mecanismo a través de los cuales el que debía el ITEVIS no terminaba no pagándolo. ¿Ya? Entonces, hay un problema de fiscalización y entonces lo que se resolvieron fue quitarlo. ¿Ya? Entonces, eso fue un elemento importante. Ahora la ley de desarrollo fronterizo es una de las leyes. Pero esa es Sí, geográficamente localizada. Sí, territorial, pero que no ha tenido el efecto. No. Porque el tema de las fronteras no es exención. Claro, El tema de la las frontera fronteras se está despoblando. es infraestructura, Sí. es inversión pública lo que necesita antes que exenciones, aunque tú lo puedes complementar con algunas exenciones. Y no nos queda más tiempo, se nos acabó el tiempo. Pavel, gracias por todas tus exposiciones. Faltaría una hora más. Faltaría mucho tiempo, es un tema muy álgido que por donde quiera que uno se mueve, pues uno toca un erizo, de manera que vamos a ver qué pasa. Hay que ponerse unos zapatos De goma, bien gordo, y pisar los bien erizos. gordo, porque la verdad es que podemos salir malheridos. Señores, será hasta la próxima.